Libros peligrosos de la nueva era. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Estos libros son contrarios para los cristianos en la fe católica. El libro Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra es visto con escepticismo por la Iglesia católica y algunos fieles debido a que promueve principios espirituales y filosóficos que no están alineados con la doctrina católica. Aquí hay algunas razones por las cuales podría considerarse problemático desde la perspectiva católica. 1. Enfoque en el hinduismo y otras espiritualidades no cristianas. El libro se basa en conceptos como el karma y el dharma, que son centrales en el hinduismo y el budismo, pero no tienen un equivalente directo en la teología católica. La Iglesia católica enseña que la salvación y el éxito espiritual provienen de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, no de leyes universales impersonales como el karma. 2. Relativismo espiritual. El libro puede dar la impresión de que todas las religiones y sistemas de creencia son igualmente válidos, lo que contradice la enseñanza católica de que Jesucristo es el camino único y universal hacia la salvación. Juan 14, 6. 3. Enfoque en el éxito material y personal. Aunque el libro habla de leyes espirituales, su enfoque principal es el éxito personal y material, lo que puede llevar a una visión individualista y secular de la vida, alejada del énfasis católico en la caridad, el servicio a los demás y la búsqueda del reino de Dios. 4. Falta de referencia a Dios y a la revelación cristiana. El libro no menciona a Dios en el sentido cristiano ni hace referencia a la revelación divina, la Biblia o la tradición de la Iglesia. En cambio, se basa en una mezcla de espiritualidad New Age y filosofías orientales, lo que puede confundir a quienes buscan una guía espiritual auténticamente cristiana. 5. Riesgo de sincretismo. La Iglesia católica advierte contra el sincretismo, que es la mezcla de creencias y prácticas de diferentes religiones de una manera que diluye la integridad de la fe cristiana. Este libro, al promover ideas hinduistas y New Age, podría llevar a los católicos a adoptar prácticas o creencias incompatibles con su fe. En resumen, aunque el libro puede ser atractivo para algunos por su enfoque en el crecimiento personal y la espiritualidad, su contenido no está alineado con las enseñanzas católicas y podría llevar a confusiones o desviaciones de la fe. La Iglesia católica recomienda a sus fieles buscar guía espiritual en fuentes que estén en armonía con la revelación cristiana y la tradición de la Iglesia. El libro Un curso de milagros es considerado problemático y potencialmente dañino desde la perspectiva de la Iglesia católica por varias razones. Aunque algunos lo ven como una guía espiritual, su contenido y origen generan serias preocupaciones teológicas y doctrinales. Aquí hay algunas razones por las cuales la Iglesia católica lo considera incompatible con la fe cristiana. 1. Origen cuestionable y pretensión de nueva revelación. El libro fue escrito por Ellen Schuckman, una psicóloga que afirmó que Jesús le dictó el contenido. Esto implica una pretensión de nueva revelación divina, lo cual es incompatible con la enseñanza católica de que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, San Juan. La Iglesia católica sostiene que no hay nuevas revelaciones que puedan añadirse al depósito de la fe recibido a través de Jesucristo y los apóstoles. La idea de que Jesús dictó un nuevo evangelio contradice la autoridad única de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son considerados inspirados por Dios y fundamentales para la fe cristiana. 2. Enseñanzas contrarias a la doctrina católica. Un curso de milagros promueve ideas que chocan directamente con las enseñanzas de la Iglesia católica. Por ejemplo, negación del pecado y del mal. El libro enseña que el pecado y el mal son ilusiones, lo que contradice la doctrina católica sobre la realidad del pecado y la necesidad de redención a través de Jesucristo. Negación de la realidad material. El curso sugiere que el mundo físico es una ilusión, una idea que se acerca más al gnosticismo o al idealismo filosófico que al cristianismo, el cual afirma la bondad de la creación material, Génesis 1 y 31. Salvación a través del conocimiento, no de la gracia. El libro enfatiza que la salvación se alcanza a través de un cambio en la percepción y el conocimiento, en lugar de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, que son centrales en la teología católica. 3. Sincretismo y mezcla de creencias. Un curso de milagros combina elementos del cristianismo con ideas del New Age, el gnosticismo y otras filosofías espirituales. Este sincretismo diluye la integridad de la fe cristiana y puede llevar a confusiones doctrinales. La Iglesia católica advierte contra el sincretismo, ya que puede llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. 4. Visión distorsionada de Jesucristo. El libro presenta una visión de Jesús que no coincide con la enseñanza católica. En lugar de reconocerlo como el Hijo de Dios, el Salvador que murió y resucitó por la humanidad, lo presenta como un maestro espiritual más, similar a las figuras de otras religiones o filosofías. Esta visión reduce la divinidad y el papel único de Jesucristo en la salvación, lo cual es central en la fe católica. 5. Riesgo de desviación espiritual.
Un curso de milagros puede llevar a una espiritualidad subjetiva e individualista, alejada de la comunidad de fe y la autoridad de la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que la fe no es solo una experiencia personal, sino que está enraizada en la tradición, la escritura y el magisterio. Además, el enfoque del libro en la iluminación personal puede distraer a los creyentes de la importancia de los sacramentos, la oración comunitaria y la vida de virtud. 6. Considerado anticristiano. Algunos teólogos y líderes católicos han calificado el libro como anticristiano porque sus enseñanzas no solo difieren del cristianismo, sino que en muchos casos lo contradicen directamente. Por ejemplo, niega la necesidad de la cruz y la resurrección como eventos históricos y salvadores. Rechaza la idea de un Dios personal y amoroso, presentando en su lugar un concepto abstracto e impersonal de lo divino. Desde la perspectiva católica, un curso de milagros es problemático porque su origen, contenido y enseñanzas se desvían significativamente de la fe cristiana. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, los sacramentos, la tradición y el magisterio, en lugar de en textos que promueven ideas contrarias a la revelación divina. Puedes ver el testimonio completo de Gabriela Arévalo sobre el curso de milagros, puedes buscar cómo el curso de milagros es una práctica anticatólica, demonio llamado Legión. Los libros del autor indio Osho, también conocido como Bhagwan Sri Rajneesh, son considerados problemáticos e incompatibles con la fe católica por varias razones. Osho fue un líder espiritual y filósofo hinduista que promovió una mezcla de enseñanzas espirituales, psicológicas y filosóficas, muchas de las cuales chocan directamente con las creencias y prácticas católicas. Aquí hay algunas razones por las cuales sus libros son vistos como inadecuados para los católicos. 1. Promoción del relativismo espiritual. Osho enseña que todas las religiones son igualmente válidas y que no hay una verdad absoluta. Esta idea contradice la enseñanza católica de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, y que la Iglesia Católica es el medio establecido por Dios para la salvación. El relativismo espiritual puede llevar a los católicos a dudar de la singularidad de su fe y a adoptar prácticas o creencias incompatibles con el cristianismo. 2. Enfoque en el individualismo y la autorrealización. Osho enfatiza la autorrealización y la búsqueda de la felicidad personal como el objetivo principal de la vida. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la vida cristiana se centra en amar a Dios y al prójimo, y en buscar el bien común. Su enfoque en el yo puede llevar a un egoísmo espiritual, alejando a las personas de la humildad, el servicio y la caridad, que son virtudes centrales en el cristianismo. 3. Rechazo de la moralidad tradicional. Osho criticó abiertamente las normas morales tradicionales, incluyendo las enseñanzas católicas sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia. Promovió un estilo de vida libertino, incluyendo la promiscuidad y el rechazo de los compromisos permanentes, lo cual es incompatible con la visión católica de la dignidad humana y el amor auténtico. Sus enseñanzas pueden llevar a una interpretación distorsionada de la libertad, ignorando la responsabilidad moral y el llamado a vivir según la voluntad de Dios. 4. Influencia del hinduismo y otras filosofías. Los libros de Osho están profundamente influenciados por el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y promueven conceptos como la reencarnación, el karma y la iluminación espiritual. Estas ideas no tienen cabida en la fe católica, que se basa en la creencia en un solo Dios, la resurrección de los muertos y la salvación a través de Jesucristo. La mezcla de estas creencias con elementos de psicología y filosofía occidental puede confundir a los católicos y llevarlos a adoptar un sincretismo religioso. 5. Críticas a la religión organizada. Osho fue un crítico abierto de las religiones organizadas, incluyendo el cristianismo y la Iglesia Católica. Describió a las instituciones religiosas como opresivas y alejadas de la verdadera espiritualidad. Estas críticas pueden erosionar la confianza de los católicos en la Iglesia y su papel como guía espiritual y custodia de la fe. 6. Enfoque en la meditación y técnicas espirituales no cristianas. Osho promovió técnicas de meditación y prácticas espirituales que no están enraizadas en la tradición cristiana, como la meditación dinámica y otras formas de introspección. Aunque la meditación tiene un lugar en la espiritualidad católica, por ejemplo, en la oración contemplativa, las técnicas de Osho a menudo se basan en principios no cristianos y pueden llevar a experiencias espirituales vacías o engañosas. 7. Estilo de vida y controversias personales. Osho fue una figura controvertida, conocido por su estilo de vida extravagante y su comportamiento cuestionable. Sus enseñanzas a menudo se ven socavadas por sus acciones, lo cual plantea dudas sobre la autenticidad de su mensaje. Para los católicos, la coherencia entre la vida y las enseñanzas es fundamental, y la falta de integridad en Osho lo hace poco creíble como guía espiritual.
Los libros de Oso son considerados inadecuados para los católicos porque promueven ideas y prácticas que contradicen la fe cristiana y la enseñanza de la Iglesia Católica. Su enfoque en el relativismo espiritual, el individualismo y las filosofías no cristianas puede llevar a los fieles a alejarse de la verdad revelada por Jesucristo. La Iglesia Católica recomienda a sus fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en textos que promueven creencias contrarias al Evangelio. Los libros de Paulo Coelho, incluido El alquimista, son populares en todo el mundo por sus mensajes inspiradores y su estilo narrativo. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, estos libros pueden ser problemáticos debido a la presencia de elementos de ocultismo, magia y espiritualidad New Age que no están alineados con la fe cristiana. Aquí hay algunas razones por las cuales estos libros pueden considerarse inadecuados para los católicos. 1. Promoción de ideas ocultistas y mágicas. En libros como El alquimista, Coelho explora temas como la alquimia, la búsqueda de tesoros escondidos y la idea de que el universo conspira para ayudar a las personas a alcanzar sus sueños. Estas ideas pueden estar relacionadas con prácticas ocultistas o mágicas, que la Iglesia Católica considera contrarias a la fe. La Iglesia advierte contra el ocultismo y la magia porque desvían a las personas de la confianza en Dios y pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. 2. Influencia del New Age y el sincretismo. Los libros de Coelho a menudo mezclan elementos de diferentes religiones y filosofías, como el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el esoterismo. Este sincretismo puede confundir a los católicos, llevándolos a creer que todas las religiones son igualmente válidas o que se pueden combinar libremente. La Iglesia Católica enseña que la verdad plena se encuentra en Jesucristo y que la fe cristiana no debe mezclarse con prácticas o creencias incompatibles con el Evangelio. 3. Enfoque en la autorrealización y el éxito personal. Muchos de los libros de Coelho, incluido El alquimista, se centran en la búsqueda de los sueños personales y la autorrealización. Aunque esto puede parecer motivador, puede llevar a un enfoque excesivo en el yo y en los deseos materiales, en lugar de en la voluntad de Dios y el servicio a los demás. La espiritualidad católica enfatiza la humildad, el sacrificio y la búsqueda del bien común, no solo la realización personal. 4. Uso ambiguo de símbolos y conceptos cristianos. Coelho a menudo utiliza símbolos y conceptos cristianos, como ángeles, milagros y peregrinaciones, pero los reinterpreta de manera que no siempre reflejan la enseñanza católica. Esto puede llevar a una comprensión distorsionada de la fe y a una espiritualidad superficial. Por ejemplo, en El alquimista, el protagonista busca un tesoro material, lo cual puede interpretarse como una metáfora de la búsqueda espiritual, pero el enfoque en lo material y lo personal puede alejarse del mensaje cristiano de buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33. 5. Falta de claridad teológica. Los libros de Coelho no ofrecen una base teológica sólida ni una guía clara para la vida espiritual. En lugar de profundizar en la relación con Dios, a menudo presentan una espiritualidad vaga y subjetiva que puede dejar a los lectores sin una dirección clara. La Iglesia Católica enseña que la fe debe estar basada en la revelación divina, la escritura y la tradición, no en ideas personales o filosóficas. 6. Riesgo de confusión espiritual. Los libros de Coelho pueden llevar a los católicos a confundir la espiritualidad auténtica con una búsqueda personal de significado o éxito. Esto puede distraerlos de las prácticas esenciales de la fe, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. Además, la presencia de elementos ocultistas o mágicos puede exponer a los lectores a influencias espirituales negativas, algo que la Iglesia toma muy en serio. Aunque los libros de Paulo Coelho, como El alquimista, pueden ser atractivos por su narrativa inspiradora, contienen elementos que no están alineados con la fe católica. La presencia de ocultismo, magia, sincretismo y un enfoque excesivo en la autorrealización puede llevar a los católicos a alejarse de la verdadera espiritualidad cristiana. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía en fuentes auténticas, como la Biblia, los escritos de los santos y las enseñanzas del magisterio, en lugar de en textos que promueven ideas contrarias al Evangelio. El libro de las almas, que se basa en canalizaciones a través de hipnosis regresivas e invocaciones a espíritus, es considerado problemático y peligroso desde la perspectiva de la Iglesia Católica por varias razones. Estas prácticas y el contenido del libro chocan directamente con las enseñanzas y los principios de la fe católica. Aquí hay algunas razones por las cuales este libro es visto como incompatible con el catolicismo. 1. Prácticas de invocación de espíritus. La invocación de espíritus, ya sea a través de la hipnosis regresiva o de otras técnicas, es considerada una forma de espiritismo que la Iglesia Católica prohíbe explícitamente. El Catecismo de la Iglesia Católica, N. 2116,
advierte contra todas las formas de adivinación, magia y prácticas que pretenden dominar el poder oculto o invocar espíritus. Estas prácticas son peligrosas porque abren la puerta a influencias espirituales malignas y pueden llevar a la posesión diabólica o a otros graves problemas espirituales. 2. Canalización y revelaciones cuestionables. El libro se basa en supuestas revelaciones obtenidas a través de canalizaciones, es decir, mensajes transmitidos por entidades espirituales. La Iglesia Católica enseña que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, San Juan, y que no hay nuevas revelaciones que puedan añadirse al depósito de la fe. Además, las supuestas revelaciones de este tipo no tienen garantía de autenticidad y pueden ser engañosas o incluso demoníacas, ya que los espíritus invocados no son necesariamente benignos. 3. Riesgo de engaño espiritual. La hipnosis regresiva y las canalizaciones pueden llevar a experiencias espirituales engañosas. La Iglesia advierte que el demonio puede engañar a las personas haciéndoles creer que están en contacto con seres queridos fallecidos o con guías espirituales, cuando en realidad están interactuando con entidades malignas. Esto puede llevar a una confusión espiritual grave y alejar a las personas de la verdadera fe en Dios. 4. Negación de la enseñanza católica sobre la muerte y el más allá. El libro puede presentar una visión distorsionada de la muerte, el más allá y la naturaleza del alma, que no coincide con la enseñanza católica. Por ejemplo, puede promover ideas como la reencarnación, la comunicación directa con los muertos o la negación del juicio divino, todas las cuales son incompatibles con la fe cristiana. La Iglesia Católica enseña que después de la muerte, las almas son juzgadas por Dios y entran en el cielo, el purgatorio o el infierno, y que no es posible comunicarse con los muertos a través de medios humanos. 5. Promoción del ocultismo y el esoterismo. El libro puede incluir elementos de ocultismo, esoterismo y otras prácticas prohibidas por la Iglesia. Estas prácticas no solo son contrarias a la fe, sino que también pueden exponer a las personas a influencias espirituales negativas. La Iglesia insiste en que los fieles deben evitar cualquier forma de ocultismo y confiar únicamente en Dios para la guía espiritual. 6. Peligro para la salud espiritual y mental. La hipnosis regresiva y las invocaciones de espíritus pueden tener efectos negativos en la salud mental y espiritual de las personas. Estas prácticas pueden causar confusión, miedo, ansiedad e incluso trastornos espirituales graves. La Iglesia recomienda a los fieles buscar sanación y guía a través de la oración, los sacramentos y la dirección espiritual, no a través de métodos ocultos o peligrosos. 7. Contradicción con la enseñanza sobre los ángeles y los demonios. La Iglesia Católica enseña que los ángeles son seres creados por Dios para servirle y guiar a los seres humanos, y que los demonios son ángeles caídos que buscan alejar a las personas de Dios. Las prácticas de invocación de espíritus ignoran esta enseñanza y pueden llevar a las personas a interactuar con entidades malignas sin darse cuenta. El libro de las almas es considerado peligroso e incompatible con la fe católica debido a su dependencia de prácticas como la hipnosis regresiva y la invocación de espíritus, que están explícitamente prohibidas por la Iglesia. Estas prácticas no solo contradicen las enseñanzas católicas sobre la muerte, el más allá y la naturaleza del alma, sino que también exponen a las personas a riesgos espirituales graves. La Iglesia Católica recomienda a los fieles evitar este tipo de libros y buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en prácticas ocultas o engañosas. El libro El poder de la hora de Eckhart Tolle es popular por su enfoque en la espiritualidad y el crecimiento personal. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, este libro es problemático porque promueve ideas que no están alineadas con la fe cristiana, como el ilusionismo, la ley de la atracción y una espiritualidad basada en el yo más que en Dios. Aquí hay algunas razones por las cuales este libro es considerado inadecuado para los católicos. 1. Promoción del ilusionismo. Eckhart Tolle enseña que el mundo material y las circunstancias de la vida son una ilusión, y que la verdadera realidad se encuentra en el ahora o en un estado de conciencia superior. Esta idea se acerca al idealismo filosófico y al gnosticismo, que niegan la realidad del mundo creado por Dios. La Iglesia Católica enseña que el mundo material es bueno porque fue creado por Dios, Génesis 1 y 31, y que los seres humanos están llamados a vivir en él de manera responsable, no a negarlo como una ilusión. 2. Enfoque en la ley de la atracción. El libro promueve la idea de que los pensamientos y emociones de una persona pueden influir directamente en la realidad, atrayendo éxito, felicidad o incluso circunstancias específicas. Esta creencia, conocida como la ley de la atracción, es incompatible con la fe católica porque niega la soberanía de Dios. La Iglesia enseña que Dios es el Señor de la historia y de nuestras vidas, y que no podemos manipular la realidad a través de nuestros pensamientos o deseos. Fomenta el egocentrismo. La ley de la atracción coloca al individuo en el centro, como si fuera el creador de su propia realidad,
lo cual contradice la humildad y la dependencia de Dios que son esenciales en la espiritualidad cristiana. 3. Espiritualidad sin Dios. El poder de la hora presenta una espiritualidad que no está centrada en Dios, sino en el yo y en la experiencia personal del momento presente. Aunque habla de conciencia y presencia, no menciona a Dios como el Creador y Salvador, ni a Jesucristo como el camino hacia la salvación. La fe católica enseña que la verdadera espiritualidad se basa en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en un estado de conciencia impersonal o en la autorrealización. 4. Sincretismo y mezcla de creencias. El libro combina elementos del budismo, el hinduismo, el New Age y la psicología moderna, creando un sincretismo que diluye la verdad del cristianismo. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo porque puede llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, la idea de que el ahora es la única realidad tiene raíces en el budismo y el hinduismo, no en la fe cristiana. 5. Negación del pecado y del sufrimiento. Eckhart Tolle sugiere que el sufrimiento y el mal son ilusiones o resultados de una falta de conciencia en el ahora. Esto contradice la enseñanza católica sobre la realidad del pecado y el sufrimiento, que son consecuencias de la caída del hombre, Génesis 3, y que solo pueden ser superados a través de la redención de Jesucristo. La Iglesia enseña que el sufrimiento, aunque doloroso, puede tener un significado redentor cuando se une al sacrificio de Cristo. 6. Riesgo de confusión espiritual. El enfoque del libro en el ahora y la conciencia puede llevar a una espiritualidad superficial y subjetiva, que no tiene una base sólida en la revelación divina ni en la tradición de la Iglesia. Los católicos pueden confundirse y pensar que la meditación o la atención plena, mindfulness, son suficientes para alcanzar la paz espiritual, ignorando la necesidad de la gracia de Dios, los sacramentos y la vida de virtud. 7. Falta de referencia a Jesucristo y la salvación. El libro no menciona a Jesucristo como el Salvador ni habla de la necesidad de la redención. Para los católicos, Jesucristo es el centro de la fe y la única fuente de salvación, Hechos 4 y 12. Una espiritualidad que ignora a Cristo y su sacrificio en la cruz no puede considerarse auténtica desde la perspectiva católica. El poder de la hora de Eckhart Tolle es considerado inadecuado para los católicos porque promueve ideas como el ilusionismo, la ley de la atracción y una espiritualidad centrada en el yo que no está alineada con la fe cristiana. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias contrarias al Evangelio. La verdadera paz y felicidad se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas de autoayuda o filosofías New Age. El libro El Yoga de Jesús es considerado problemático desde la perspectiva de la Iglesia Católica porque distorsiona la figura de Jesucristo y promueve ideas que no están basadas en la fe cristiana ni en la enseñanza de la Iglesia. Este libro sugiere que Jesús practicó yoga y meditación en la India, una afirmación que carece de fundamento histórico y teológico. Aquí hay algunas razones por las cuales este libro es visto como inadecuado para los católicos. 1. Distorsión de la figura de Jesucristo. El libro presenta a Jesús como un practicante de yoga y meditación, sugiriendo que aprendió estas técnicas durante un supuesto viaje a la India. Esta afirmación no tiene base en los evangelios ni en la tradición cristiana, que enseñan que Jesús vivió en Palestina y predicó el reino de Dios. La Iglesia Católica sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano, y que su enseñanza y vida están contenidas en los evangelios. Cualquier intento de reinterpretar su vida o mensaje fuera de este contexto es contrario a la fe cristiana. 2. Promoción del sincretismo religioso. El yoga de Jesús mezcla elementos del cristianismo con prácticas y filosofías del hinduismo, como el yoga y la meditación oriental. Este sincretismo diluye la integridad de la fe cristiana y puede llevar a los católicos a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo, ya que puede confundir a los fieles y alejarlos de la verdad revelada por Jesucristo. 3. Falsa espiritualidad basada en el yoga. El yoga, tal como se practica tradicionalmente en el hinduismo, está ligado a creencias y prácticas espirituales que no son compatibles con el cristianismo. Aunque algunas formas de yoga moderno se presentan como meramente físicas o de relajación, sus raíces están en una espiritualidad no cristiana. La Iglesia Católica reconoce que la meditación y la oración son parte importante de la vida espiritual, pero insiste en que estas prácticas deben estar centradas en Dios y en la revelación cristiana, no en técnicas o filosofías ajenas a la fe. 4. Negación de la enseñanza católica sobre la oración. La oración cristiana se basa en una relación personal con Dios a través de Jesucristo. El libro, al sugerir que Jesús practicó yoga, implica que la meditación oriental es superior o equivalente a la oración cristiana.
La Iglesia enseña que la oración debe estar enraizada en la fe en Jesucristo y en la comunión con la Trinidad, no en técnicas de concentración o relajación. 5. Falta de fundamento histórico y teológico. La idea de que Jesús viajó a la India y aprendió yoga no tiene respaldo histórico ni bíblico. Los evangelios no mencionan ningún viaje de Jesús fuera de Palestina, y la tradición cristiana siempre ha situado su vida y ministerio en el contexto judío del primer siglo. Promover esta idea como un hecho histórico es engañoso y puede llevar a los católicos a dudar de la veracidad de los evangelios y la enseñanza de la Iglesia. 6. Riesgo de confusión espiritual. El libro puede llevar a los católicos a creer que el yoga y la meditación oriental son caminos válidos para alcanzar la santidad o la unión con Dios. Esto puede distraerlos de las prácticas auténticas de la fe cristiana, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar la santidad a través de los medios establecidos por Dios, no a través de prácticas espirituales ajenas al cristianismo. 7. Reducción de Jesús a un maestro espiritual más. Al presentar a Jesús como un practicante de yoga, el libro lo reduce a un maestro espiritual más, similar a figuras de otras religiones. Esto contradice la enseñanza católica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador único y universal, Juan 14, 6. La fe cristiana se basa en la creencia de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no un simple guía espiritual entre muchos. El yoga de Jesús es considerado inadecuado para los católicos porque distorsiona la figura de Jesucristo, promueve el sincretismo religioso y presenta una espiritualidad basada en el yoga que no está alineada con la fe cristiana. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que reinterpretan la vida y el mensaje de Jesús de manera contraria al Evangelio. La verdadera espiritualidad cristiana se encuentra en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en prácticas o filosofías ajenas a la fe. El libro El Secreto, escrito por Rand de Virne, es ampliamente conocido por promover la idea de la ley de la atracción, que sugiere que los pensamientos y emociones de una persona pueden influir directamente en la realidad, atrayendo éxito, felicidad o riqueza. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, este libro es problemático y potencialmente dañino por varias razones. Aquí hay algunas de las principales preocupaciones. 1. Promoción de la ley de la atracción. El Secreto enseña que las personas pueden atraer lo que desean a través de la visualización y el pensamiento positivo. Esta idea es contraria a la enseñanza católica de que Dios es el Señor de la historia y de nuestras vidas, y que no podemos manipular la realidad a través de nuestros pensamientos o deseos. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de confiar en la providencia de Dios y de aceptar su voluntad, no de intentar controlar el universo mediante técnicas ocultas o mágicas. 2. Raíces en el ocultismo y el gnosticismo. La ley de la atracción tiene sus raíces en prácticas ocultistas y en el gnosticismo, una antigua herejía que enseñaba que el conocimiento secreto, gnosis, era la clave para la salvación. Estas prácticas y creencias son incompatibles con la fe cristiana, que se basa en la revelación pública de Dios a través de Jesucristo y la Iglesia. La Iglesia Católica advierte contra el ocultismo y cualquier forma de magia o adivinación, ya que estas prácticas desvían a las personas de la confianza en Dios y pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. 3. Enfoque en el materialismo y el egocentrismo. El Secreto promueve un enfoque en el éxito material, la riqueza y la felicidad personal como objetivos principales de la vida. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la verdadera felicidad se encuentra en la relación con Dios y en el servicio a los demás. El libro fomenta el egocentrismo, sugiriendo que el universo gira en torno a los deseos del individuo. Esto contradice la humildad y el amor al prójimo que son centrales en la espiritualidad cristiana. 4. Negación de la realidad del sufrimiento y el pecado. El libro sugiere que el sufrimiento y el mal son el resultado de pensamientos negativos o de una falta de visualización adecuada. Esta idea niega la realidad del pecado y del sufrimiento, que son consecuencias de la caída del hombre, Génesis 3, y que solo pueden ser superados a través de la redención de Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que el sufrimiento, aunque doloroso, puede tener un significado redentor cuando se une al sacrificio de Cristo. 5. Espiritualidad superficial y subjetiva. El Secreto presenta una espiritualidad basada en técnicas de visualización y pensamiento positivo, que no tienen una base sólida en la revelación divina ni en la tradición de la Iglesia. Esta espiritualidad superficial puede llevar a los católicos a ignorar la importancia de la gracia de Dios, los sacramentos y la vida de virtud. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en métodos de autoayuda o filosofías New Age. 6. Riesgo de confusión espiritual. El libro puede llevar a los católicos a creer que pueden controlar su destino a través de sus pensamientos y emociones,
lo cual es contrario a la enseñanza de la Iglesia sobre la dependencia de Dios y la aceptación de su voluntad. Además, la promoción de prácticas ocultistas y mágicas puede exponer a las personas a influencias espirituales negativas y alejarlas de la verdadera fe. 7. Falta de referencia a Jesucristo y la salvación. El secreto no menciona a Jesucristo como el Salvador ni habla de la necesidad de la redención. Para los católicos, Jesucristo es el centro de la fe y la única fuente de salvación. Hechos 4 y 12. Una espiritualidad que ignora a Cristo y su sacrificio en la cruz no puede considerarse auténtica desde la perspectiva católica. El secreto es considerado inadecuado para los católicos porque promueve la ley de la atracción, una idea basada en prácticas ocultistas y en el gnosticismo, que no están alineadas con la fe cristiana. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias contrarias al Evangelio. La verdadera paz y felicidad se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas de visualización o pensamiento positivo. Los libros de metafísica de Connie Méndez, que promueven prácticas como la invocación de la llama violeta y la canalización de un espíritu llamado Saint-Germain, son considerados problemáticos y peligrosos desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Estas enseñanzas no solo contradicen la fe cristiana, sino que también pueden llevar a los fieles a alejarse de la verdad revelada por Jesucristo. Aquí hay algunas razones por las cuales estos libros son vistos como incompatibles con el catolicismo. 1. Invocación de espíritus y prácticas ocultistas. Los libros de Connie Méndez promueven la invocación de la llama violeta y la comunicación con un espíritu llamado Saint-Germain. Estas prácticas son formas de espiritismo y ocultismo que la Iglesia Católica prohíbe explícitamente. Catecismo de la Iglesia Católica, N. 2116. La invocación de espíritus es peligrosa porque puede abrir puertas a influencias espirituales malignas y exponer a las personas a riesgos graves, como la posesión diabólica o el engaño espiritual. 2. Sustitución de la figura de Cristo. En los libros de metafísica, Saint-Germain es presentado como una figura espiritual superior, a veces incluso como un sustituto de Jesucristo. Esto es incompatible con la fe católica, que enseña que Jesucristo es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. La exaltación de Saint-Germain y la llama violeta como medios de salvación o transformación espiritual niega el papel único de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. 3. Promoción del sincretismo religioso. Los libros de Connie Méndez mezclan elementos del cristianismo con creencias y prácticas de otras religiones y filosofías, como el New Age, el esoterismo y el ocultismo. Este sincretismo diluye la integridad de la fe cristiana y puede llevar a los católicos a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo, ya que puede confundir a los fieles y alejarlos de la verdad revelada por Jesucristo. 4. Negación de la enseñanza católica sobre la salvación. Los libros de metafísica sugieren que la salvación o la transformación espiritual se pueden alcanzar a través de técnicas como la invocación de la llama violeta o la meditación en Saint-Germain. Esto contradice la enseñanza católica de que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo y los sacramentos. La Iglesia enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4 y 12. 5. Falsa espiritualidad basada en el poder humano. Los libros de Connie Méndez enfatizan el poder del individuo para transformar su vida y su realidad a través de técnicas espirituales. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la verdadera espiritualidad se basa en la gracia de Dios y en la humildad, no en el esfuerzo humano o en técnicas ocultas. La Iglesia Católica enseña que la santidad es un don de Dios, no algo que se pueda alcanzar mediante métodos mágicos o esotéricos. 6. Riesgo de confusión espiritual. Los libros de metafísica pueden llevar a los católicos a creer que la invocación de la llama violeta o la meditación en Saint-Germain son caminos válidos para alcanzar la paz espiritual o la transformación personal. Esto puede distraerlos de las prácticas auténticas de la fe cristiana, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. Además, estas prácticas pueden exponer a las personas a influencias espirituales negativas y alejarlas de la verdadera fe. 7. Falta de fundamento en la revelación cristiana. Las enseñanzas de Connie Méndez no tienen base en la Biblia ni en la tradición de la Iglesia. En cambio, se basan en revelaciones supuestamente recibidas a través de canalizaciones y prácticas ocultistas que no tienen garantía de autenticidad. La Iglesia Católica enseña que la verdadera espiritualidad se basa en la revelación divina, no en mensajes canalizados o en técnicas esotéricas. Los libros de metafísica de Connie Méndez son considerados inadecuados y peligrosos para los católicos porque promueven prácticas ocultistas, el sincretismo religioso y una falsa espiritualidad que sustituye la figura de Jesucristo.
La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias y prácticas contrarias al Evangelio. La verdadera paz y transformación espiritual se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas ocultas o en la invocación de espíritus. Los libros de Anthony de Mello, un sacerdote jesuita conocido por sus escritos sobre espiritualidad, han sido objeto de preocupación para la Iglesia Católica debido a su influencia de filosofías y prácticas no cristianas, como el budismo y el hinduismo. Aunque de Mello fue un sacerdote católico, algunas de sus enseñanzas no están en conformidad con la doctrina católica y han sido criticadas por el Vaticano. Aquí hay algunas razones por las cuales sus libros son considerados problemáticos desde la perspectiva de la Iglesia Católica. 1. Influencia del budismo y el hinduismo. Anthony de Mello incorporó en sus escritos conceptos y prácticas del budismo y el hinduismo, como la meditación oriental, la negación del yo y la idea de que Dios es una conciencia universal impersonal. Estas ideas no están alineadas con la fe cristiana, que enseña que Dios es un ser personal, amoroso y trinitario. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo, es decir, la mezcla de creencias y prácticas de diferentes religiones, ya que puede diluir la integridad de la fe cristiana. 2. Negación de la importancia de la doctrina y los dogmas. De Mello minimizó la importancia de los dogmas y las enseñanzas doctrinales de la Iglesia, sugiriendo que la experiencia espiritual personal es más importante que las creencias establecidas. Esto contradice la enseñanza católica de que la doctrina y los dogmas son esenciales para comprender y vivir la fe cristiana. La Iglesia Católica sostiene que la revelación divina, transmitida a través de la Escritura y la tradición, es la base de la fe y no puede ser reemplazada por experiencias subjetivas. 3. Visión ambigua de Jesucristo y la salvación. En algunos de sus escritos, de Mello presenta una visión de Jesucristo que no enfatiza su papel único como Salvador y Redentor. En lugar de centrarse en la redención a través de la cruz, sus enseñanzas a menudo se enfocan en la autorrealización y la iluminación personal, conceptos más cercanos al budismo y el hinduismo que al cristianismo. La Iglesia Católica enseña que Jesucristo es el único camino hacia la salvación, Juan 14, 6, y que su sacrificio en la cruz es central para la fe cristiana. 4. Enfoque en la experiencia subjetiva. De Mello enfatizó la experiencia espiritual personal sobre la obediencia a la enseñanza de la Iglesia y la vida sacramental. Este enfoque puede llevar a una espiritualidad individualista y subjetiva, alejada de la comunidad de fe y la autoridad de la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que la fe no es solo una experiencia personal, sino que está enraizada en la comunidad, la tradición y el magisterio. 5. Críticas del Vaticano. En 1998, la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, emitió una notificación sobre los escritos de Anthony de Mello. La CDF señaló que sus obras contenían ideas incompatibles con la fe católica, como la negación de la naturaleza personal de Dios y la reducción de Jesucristo a un maestro espiritual más. El Vaticano advirtió a los fieles que tuvieran cuidado con las enseñanzas de Mello, ya que podían llevar a confusiones doctrinales y espirituales. 6. Riesgo de confusión espiritual. Los libros de Mello pueden llevar a los católicos a adoptar una espiritualidad vaga y sin fundamento en la revelación cristiana. Esto puede distraerlos de las prácticas esenciales de la fe, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. Además, su enfoque en técnicas de meditación y autorrealización puede exponer a los fieles a influencias espirituales negativas o a una comprensión distorsionada de la fe. 7. Falta de claridad sobre la Trinidad y la gracia. Las enseñanzas de Mello a menudo no hacen una distinción clara entre el Dios cristiano, trino y personal, y conceptos de divinidad impersonales o panteístas, como los que se encuentran en el hinduismo y el budismo. Además, su enfoque en la autorrealización puede llevar a ignorar la importancia de la gracia de Dios, que es central en la teología católica. Los libros de Anthony de Mello son considerados problemáticos para los católicos porque promueven una espiritualidad influenciada por el budismo y el hinduismo, que no está en conformidad con la doctrina católica. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en escritos que mezclan creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. La verdadera espiritualidad cristiana se encuentra en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas de autorrealización o meditación oriental. El libro Autobiografía de un Yogi, escrito por Paramahansa Yogananda, es una obra popular en el mundo de la espiritualidad oriental y el yoga. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, este libro es problemático y potencialmente peligroso por varias razones. Aquí hay algunas de las principales preocupaciones. 1. Promoción del yoga y prácticas espirituales no cristianas.
Autobiografía de un yogui promueve el yoga no solo como una práctica física, sino también como un camino espiritual hacia la iluminación. El yoga, en su forma tradicional, está profundamente ligado al hinduismo y al budismo, y sus prácticas espirituales, como la meditación en mantras o la invocación de deidades hindúes, no son compatibles con la fe cristiana. La Iglesia Católica reconoce que el ejercicio físico y la relajación son beneficiosos, pero advierte contra las prácticas espirituales del yoga que pueden llevar a una confusión religiosa o a la adopción de creencias contrarias al cristianismo. 2. Invocación de maestros y gurús. El libro habla de la devoción a maestros espirituales, gurús, y la invocación de figuras como Mahavatar Babaji, un supuesto yogui inmortal. Estas prácticas son formas de espiritismo y adoración a figuras que no son Dios, lo cual es incompatible con la fe cristiana. La Iglesia Católica enseña que la adoración y la devoción deben dirigirse únicamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a los santos como intercesores, no a maestros espirituales o figuras de otras religiones. 3. Riesgo de pactos espirituales. Al invocar a maestros espirituales o seguir prácticas esotéricas, existe el riesgo de establecer pactos espirituales implícitos con entidades que no son Dios. Esto puede abrir puertas a influencias espirituales negativas o incluso demoníacas, según la enseñanza católica. La Iglesia advierte contra cualquier forma de espiritismo, invocación de espíritus o prácticas ocultas, ya que éstas pueden exponer a las personas a graves peligros espirituales. 4. Sincretismo religioso. Autobiografía de un yogui combina elementos del hinduismo, el budismo y otras filosofías orientales, creando un sincretismo que diluye la verdad del cristianismo. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo porque puede llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, el libro promueve la idea de que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia Dios, lo cual contradice la enseñanza católica de que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Juan 14, 6. 5. Negación de la enseñanza católica sobre la salvación. El libro presenta una visión de la salvación basada en la autorrealización y la iluminación personal, conceptos centrales en el hinduismo y el budismo. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo y los sacramentos. La Iglesia enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4 y 12. 6. Falsa espiritualidad basada en el poder humano. Autobiografía de un yogui enfatiza el poder del individuo para alcanzar la iluminación y la transformación espiritual a través de técnicas como la meditación y el yoga. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la verdadera espiritualidad se basa en la gracia de Dios y en la humildad, no en el esfuerzo humano o en técnicas esotéricas. La Iglesia Católica enseña que la santidad es un don de Dios, no algo que se pueda alcanzar mediante métodos mágicos o esotéricos. 7. Riesgo de confusión espiritual. El libro puede llevar a los católicos a creer que el yoga y la meditación oriental son caminos válidos para alcanzar la paz espiritual o la transformación personal. Esto puede distraerlos de las prácticas auténticas de la fe cristiana, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. Además, estas prácticas pueden exponer a las personas a influencias espirituales negativas y alejarlas de la verdadera fe. 8. Falta de fundamento en la revelación cristiana. Las enseñanzas de autobiografía de un yogui no tienen base en la Biblia ni en la tradición de la Iglesia. En cambio, se basan en revelaciones y experiencias personales que no están alineadas con la revelación divina. La Iglesia Católica enseña que la verdadera espiritualidad se basa en la revelación divina, no en experiencias subjetivas o en técnicas esotéricas. Autobiografía de un yogui es considerado inadecuado y peligroso para los católicos porque promueve prácticas espirituales no cristianas, la invocación de maestros espirituales y una falsa espiritualidad basada en el poder humano. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias y prácticas contrarias al Evangelio. La verdadera paz y transformación espiritual se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas de yoga o en la invocación de espíritus. Los libros que tratan temas como los chakras, la sanación cuántica, el plano cuántico, los saltos cuánticos y las guías de sanación son considerados problemáticos desde la perspectiva de la Iglesia Católica por varias razones. Estas obras suelen estar influenciadas por el New Age, el esoterismo y prácticas espirituales no cristianas, lo que las hace incompatibles con la fe católica. Aquí hay algunas razones por las cuales estos libros son vistos como inadecuados para los católicos. 1. Promoción del New Age y el esoterismo. Estos libros suelen estar basados en ideas del New Age y el esoterismo, que mezclan conceptos de diferentes religiones y filosofías con pseudociencia. Esto incluye la creencia en los chakras,
centros de energía del cuerpo según el hinduismo, la sanación cuántica, una interpretación no científica de la física cuántica y la conexión con guías espirituales. La Iglesia Católica advierte contra el New Age y el esoterismo porque diluyen la verdad del cristianismo y pueden llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. 2. Enfoque en energías y fuerzas impersonales. Muchos de estos libros hablan de energías, vibraciones y fuerzas universales como medios para alcanzar la sanación o la transformación personal. Esto contrasta con la enseñanza católica de que Dios es un ser personal y amoroso, y que la sanación y la salvación vienen de Él, no de fuerzas impersonales. La Iglesia enseña que la verdadera sanación espiritual y física proviene de la gracia de Dios, la oración y los sacramentos, no de la manipulación de energías o técnicas esotéricas. 3. Invocación de guías espirituales. Algunos de estos libros promueven la idea de conectarse con guías espirituales o maestros ascendidos para recibir sanación o sabiduría. Esto es una forma de espiritismo que la Iglesia Católica prohíbe explícitamente. Catecismo de la Iglesia Católica, N. 2116. La invocación de guías espirituales puede abrir puertas a influencias espirituales negativas o incluso demoníacas, según la enseñanza católica. 4. Sincretismo religioso. Estos libros suelen combinar elementos del hinduismo, el budismo, el New Age y la pseudociencia, creando un sincretismo que diluye la verdad del cristianismo. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo porque puede llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, la creencia en los chakras y la sanación cuántica no tiene base en la revelación cristiana y puede llevar a una espiritualidad superficial y engañosa. 5. Negación de la enseñanza católica sobre la sanación. La Iglesia Católica enseña que la sanación verdadera, tanto física como espiritual, proviene de Dios a través de la oración, los sacramentos y la intercesión de los santos. Estos libros, en cambio, sugieren que la sanación puede lograrse a través de técnicas esotéricas o la manipulación de energías. Esto puede llevar a los católicos a ignorar la importancia de la gracia de Dios y los medios establecidos por la Iglesia para la sanación. 6. Riesgo de confusión espiritual. Los libros sobre chakras, sanación cuántica y guías espirituales pueden llevar a los católicos a creer que estas prácticas son caminos válidos para alcanzar la sanación o la transformación personal. Esto puede distraerlos de las prácticas auténticas de la fe cristiana, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. Además, estas prácticas pueden exponer a las personas a influencias espirituales negativas y alejarlas de la verdadera fe. 7. Falta de fundamento científico y teológico. Muchos de estos conceptos, como la sanación cuántica o los saltos cuánticos, carecen de base científica sólida y son interpretaciones erróneas de la física cuántica. Desde el punto de vista teológico, no tienen fundamento en la revelación cristiana. La Iglesia Católica enseña que la verdadera espiritualidad se basa en la revelación divina, no en teorías pseudocientíficas o en experiencias subjetivas. 8. Reducción de la fe a técnicas y métodos. Estos libros suelen presentar la espiritualidad como un conjunto de técnicas o métodos para alcanzar la sanación, el éxito o la felicidad. Esto contrasta con la enseñanza católica de que la fe es una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no una serie de pasos o prácticas esotéricas. La Iglesia enfatiza que la verdadera espiritualidad se vive en la comunión con Dios y la comunidad de fe, no en la búsqueda individual de experiencias espirituales. Los libros sobre chakras, sanación cuántica, guías espirituales y temas similares son considerados inadecuados para los católicos porque promueven prácticas y creencias del New Age, el esoterismo y otras espiritualidades no cristianas. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias y prácticas contrarias al Evangelio. La verdadera sanación y transformación espiritual se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas esotéricas o en la manipulación de energías. El libro Conversaciones con Dios, escrito por Neale Donald Walsch, es considerado problemático desde la perspectiva de la Iglesia Católica porque promueve ideas y prácticas que no están alineadas con la fe cristiana. Este libro, que afirma ser un diálogo directo con Dios, presenta conceptos como la ley de la atracción, el mentalismo y una visión distorsionada de la espiritualidad. Aquí hay algunas razones por las cuales este libro es visto como inadecuado para los católicos. 1. Promoción de la ley de la atracción. Conversaciones con Dios enseña que los pensamientos y emociones de una persona pueden influir directamente en la realidad, atrayendo éxito, felicidad o riqueza. Esta idea, conocida como la ley de la atracción, es contraria a la enseñanza católica de que Dios es el Señor de la historia y de nuestras vidas, y que no podemos manipular la realidad a través de nuestros pensamientos o deseos. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de confiar en la providencia de Dios y de aceptar su voluntad,
no de intentar controlar el universo mediante técnicas ocultas o mágicas. 2. Mentalismo y enfoque en el poder de la mente. El libro sugiere que la mente humana tiene el poder de crear la realidad a través del pensamiento positivo y la visualización. Este enfoque en el mentalismo es incompatible con la fe cristiana, que enseña que la verdadera transformación espiritual y material proviene de la gracia de Dios, no del poder de la mente humana. La Iglesia Católica enseña que la humildad y la dependencia de Dios son esenciales para la vida espiritual, no la autosuficiencia o el control mental. 3. Visión distorsionada de Dios. En Conversaciones con Dios, se presenta a Dios como una fuerza impersonal o una energía que no juzga y que aprueba todas las acciones humanas, incluyendo el pecado. Esto contradice la enseñanza católica de que Dios es un ser personal, amoroso y justo, que nos llama a vivir según su voluntad y a rechazar el pecado. La Iglesia Católica enseña que Dios es amor, 1 Juan 4, 8, pero también es justicia y verdad, y que nos llama a la conversión y al arrepentimiento. 4. Negación del pecado y del mal. El libro sugiere que el pecado y el mal son ilusiones o conceptos creados por los seres humanos. Esto contradice la enseñanza católica sobre la realidad del pecado y el mal, que son consecuencias de la caída del hombre, Génesis 3, y que solo pueden ser superados a través de la redención de Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que el sufrimiento y el mal son reales, pero que pueden tener un significado redentor cuando se unen al sacrificio de Cristo. 5. Relativismo moral. Conversaciones con Dios promueve una visión relativista de la moralidad, sugiriendo que no hay acciones intrínsecamente buenas o malas, sino que todo depende de la perspectiva individual. Esto contradice la enseñanza católica de que la moralidad se basa en la ley natural y en los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica enseña que hay verdades morales objetivas que deben guiar nuestras acciones, no solo preferencias personales. 6. Sincretismo religioso. El libro combina elementos del cristianismo con ideas del New Age, el hinduismo y otras filosofías espirituales, creando un sincretismo que diluye la verdad del cristianismo. La Iglesia Católica advierte contra el sincretismo porque puede llevar a los fieles a adoptar creencias y prácticas incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, la idea de que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia Dios contradice la enseñanza católica de que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Juan 14, 6. 7. Riesgo de confusión espiritual. Conversaciones con Dios puede llevar a los católicos a creer que pueden controlar su destino a través de sus pensamientos y emociones, lo cual es contrario a la enseñanza de la Iglesia sobre la dependencia de Dios y la aceptación de su voluntad. Además, el libro puede distraer a los fieles de las prácticas esenciales de la fe, como la oración, los sacramentos y la vida de virtud. 8. Falta de fundamento en la revelación cristiana. Las enseñanzas del libro no tienen base en la Biblia ni en la tradición de la Iglesia. En cambio, se basan en supuestas revelaciones personales que no están alineadas con la revelación divina. La Iglesia Católica enseña que la verdadera espiritualidad se basa en la revelación divina, no en experiencias subjetivas o en técnicas esotéricas. Conversaciones con Dios es considerado inadecuado para los católicos porque promueve la ley de la atracción, el mentalismo y una visión distorsionada de Dios y la moralidad. La Iglesia Católica recomienda a los fieles buscar guía espiritual en fuentes auténticas, como la Biblia, la tradición y el magisterio, en lugar de en libros que promueven creencias y prácticas contrarias al Evangelio. La verdadera paz y transformación espiritual se encuentran en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no en técnicas de pensamiento positivo o en la manipulación de la realidad.